Bueno, pues vamos a hacerle esta pregunta, si realmente estamos ante una burbuja en los chatbots de inteligencia artificial, y muchas más también a Gonzalo Cañete, analista y director del blog Brújula de Mercados. Gonzalo, muy buenas. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Encantado. Bueno, Gonzalo, teniendo en cuenta lo que ha pasado con Alphabet, que es una compañía que se ha dejado en los últimos 2 días en torno a 200.000 millones de dólares de capitalización por la caída que ha sufrido debido también a ese mini fallo que tuvo en la presentación de su BARD, de su chat GPT particular. Teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta que muchas empresas chinas ya están saliendo también a decir y a anunciar que van a crear sus propios chat GPT como tecnología rival a la estadounidense, ¿podemos decir que la inteligencia artificial y los chatbots de inteligencia artificial son un poco lo nuevo, la nueva innovación o incluso la nueva burbuja? No sé muy bien si se puede esperar que sea una burbuja que luego acabe estallando. ¿Cómo lo ves, Gonzalo? Bueno, pues si son una burbuja, desde luego, ahora mismo están estallando porque se estrenan genial, ¿no? La caída que ha tenido Google justo ayer precisamente asusta bastante. Y creo que el hecho de que tenga un error o no en la aplicación, la salida que ha sacado ese chat de inteligencia artificial, es algo anecdótico, probablemente se quede en algo anecdótico. Esta carrera es de muy largo plazo. La inteligencia artificial no es algo nuevo que estén sacando ahora al mercado, sino es algo que traen investigado de décadas atrás y que sobre todo probablemente además la versión que estén poniendo al público sea una versión extremadamente limitada y capada con la versión real que tengan, en cuanto no solamente hablamos del entorno de las compañías tecnológicas tipo Google o incluso Microsoft, que tiene la suya propia, sino también, tú lo has dicho, las compañías chinas que llevan investigando esto durante muchísimos años, ordenadores de capacidad cuántica, el procesamiento que tienen de información es mucho más potente. Luego sabemos que ya se tiene una competición con todo esto inmensa. Casi todos los negocios tecnológicos que se han ido desarrollando en Estados Unidos durante los últimos años han sido prácticamente calcados, se han hecho un mirror de parte de China e incluso los ha innovado y ha llegado más allá de ellos. Y bueno, esto es una realidad. La capacidad que tiene China para prácticamente copiar casi todo el desarrollo tecnológico que tiene Estados Unidos es súper notoria, porque sabemos que es una de las exigencias que se llevan haciendo en esa guerra comercial explícita o implícita entre China y Estados Unidos. Cuando se estaba sobre el tapete, una de las cuestiones que el señor Donald Trump repetía constantemente es que había que forzar a través de la Organización Mundial de Comercio a que China respetase los derechos de propiedad intelectual. Es decir, Marta, y en definitiva, que esto va para largo. O sea, esa guerra de inteligencia artificial que se está llevando a cabo, China probablemente tendrá aplicaciones que nos dejarán alucinando los próximos años y que van a ir saliendo al mercado poco a poco. Y esto que hemos visto en Google, en mi opinión, es simplemente un testeo, porque no hay que olvidar que ayer caía Google, se atribuye a este error, pero es que Amazon cayó también, es que Meta cayó también. Es decir, estamos viendo que las tecnológicas retroceden varios pasos atrás cuando han tenido los últimos 2 años, sobre todo la era de pandemia, una explosión increíble de negocio, de expansión de la cantidad de empleados que tenían, aumentos salariales, mientras que el resto de la economía, sobre todo la parte más industrial, se contraía. Y precisamente en estos momentos, el año 2000, finales de 2022, inicio de 2023, lo que estamos viendo es que las tecnológicas están debilitando, perdiendo parte de la cuota de mercado que habían ganado durante estos 2 últimos años y la están cogiendo como relevo el sector energético. El sector de la energía de Estados Unidos está pegando un repunte increíble, un rendimiento fantástico los últimos 6 meses y probablemente apunta a que vaya más allá, porque la contrapartida a estas tensiones geopolíticas que estamos viviendo es el anuncio que ha hecho Rusia, por ejemplo, de reducir la producción que va a hacer de combustible, forzando así que el mercado de la energía probablemente aumente los precios y demás. Y eso va a hacer que facture bastante más Estados Unidos, que se ha convertido, por supuesto, en el promotor, el vendedor monopolístico de energía para Europa. Bueno, también, Gonzalo, quería preguntarte un poco por Tesla, ¿no? Que es más bien, bueno, todo lo contrario a lo que le ha pasado a Apple, bueno, a Alphabet estos días. Tesla en 2023 lleva una subida acumulada del 91%, es que casi se duplica en lo que lleva de 2023. Claro, esto contrasta mucho con la imagen que teníamos de la acción de Tesla justo a finales de año, ¿no? En las últimas semanas, en últimos meses de 2022, cuando parecía que solo podía caer, teniendo en cuenta que muchos pensaban que Elon Musk se estaba centrando demasiado en Twitter y estaba dejando un poco olvidado a Tesla. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? ¿Qué ha pasado para que ahora de repente Tesla vaya tan bien como está yendo ahora? Una bofetada la que nos dan en toda la cara con esto, porque realmente tú lo has dicho, casi todos los medios de comunicación se centraban en hablar precisamente de que Tesla estaba, o Elon Musk estaba dejando de lado Tesla. La capitalización que tiene Tesla comparada con Twitter es inmensa, es decir, es un negocio mucho más rentable focalizarse en Tesla que focalizarse en Twitter, pero lo que hemos visto es que pese a esa microcampaña que ha habido de desprestigio
del líder de Tesla, el negocio sigue adelante. Creo que también tiene muchas perspectivas en cuanto a la capacidad que tiene, el manejo que tiene de información, de mapeo, que sigue siendo la compañía innovadora en ese tipo de tecnología, que además se beneficia muchísimo de las políticas que se están haciendo tanto en Europa como en Estados Unidos. Estamos viendo la era del coche eléctrico, en el que por H o por B van a implementar, van a fomentar el coche eléctrico con medidas fiscales beneficiosas, ¿no? Cómprate un coche eléctrico que te financiamos parte de lo que te cuesta el coche en Estados Unidos, con las otras medidas que han sido el incremento de la energía en Europa durante los últimos meses, esta crisis que ha habido motivada por la guerra de Ucrania que ha encarecido los combustibles. Una de las representantes del gobierno de la administración de Joe Biden dijo en rueda de prensa: estos problemas ustedes no los tendrían si tuviesen un coche eléctrico. Luego, creo que Tesla está cogiendo precisamente la cresta de toda la situación geoestratégica, geopolítica que estamos viviendo, con una energía cara y con unas políticas que mucho antes de la guerra de Ucrania estaban ya puestas en ruta, en la agenda, que era la propuesta de gobierno que tenía la administración de Biden, era Green Deal, era una propuesta verde. La propuesta de gobierno que se ha tenido en Europa a través de la Comisión Europea han sido políticas de Green Deal verdes también, la expansión, el crecimiento, por eso se llamaban Green Deal, en comparación, en contraste con el Green Deal, porque la nueva reconstrucción de la economía, el Build Back Better que decían los anglosajones, las 3 Bs, pasan por, como el Foro Económico Mundial, un nuevo tipo de economía, mucho más integrada, mucho más inclusiva y mucho más verde, aunque sepamos que lo de verde significa sacar explotación, en vez de hidrocarburos, minerales de otras minas que también destruyen ecosistemas y demás. Pero mientras estemos en esa tendencia, Tesla se está aprovechando prácticamente de toda una nueva religión del cambio climático por parte de los gobiernos, que beneficia, yo creo, que la imagen general de este tipo de compañías. Gonzalo Cañete, analista y director del blog Brújula de Mercados. Muchísimas gracias por estar con nosotros, como siempre. Que pases muy buen fin de semana. Un placer. Bueno, y nosotros seguimos muy pendientes de esas últimas informaciones que nos van llegando respecto a los misiles